y Majnun se enamoró de su querida Leila, pero ese noviazgo, ese amor fue infeliz, porque el padre de Leila entregó a su hija a otro hombre. Y entonces Majnun, loco de amor, bueno, Majnun significa loco, y este hombre así huye al desierto para vivir entre las bestias y allí vivir sin esperanza, sin propósito. El rey de ese lugar, de ese país, le manda llamar y le reprocha su actitud. Majnun le contesta: mi rey, si vieras la belleza de Leila, me comprenderías. Así que el rey manda traer a Leila, y es una mujer beduina, tostada por el sol, delgada, flaca por la necesidad, por la escasez, y comparada con la mujer más fea de su harén, pues esta mujer más fea de su harén es hermosa comparada con Leila. Y el rey se piensa dentro de sí: no hay razón, no veo la razón por la cual Majnun la ame al borde de la locura. Y Majnun, adivinando el pensamiento del rey, le dice: mi rey, la belleza de Leila no se puede ver de una manera fácil. Para ver la hermosura y la belleza de Leila se requiere ver a través de las ventanas de los ojos de Majnun, porque el amor y la belleza son dos enigmas en uno. Quien puede entender el primero, entonces va a entender el segundo. La belleza del amor. Tal vez usted se pregunte: Dios, digamos que Leila, ¿a quién representa hoy? Mires ahí. Recuerde su vida, mire sus actitudes, y delante de Dios, ¿cómo te ves? Hermoso, precioso, preciosa, digna de ser amada por el Rey. Y encontramos que somos fracasados en nuestra vida moral, en nuestra vida espiritual, en nuestra vida familiar, tal vez en nuestra vida económica. No nos vemos bien delante de Dios, pero ¿saben? Dios nos ama en forma incomprensible, como Majnun, en una forma loca. No hay calificativo para que miremos por qué Dios nos amaría. Somos Leila, pero Dios nos ama de tal manera que dio a su Hijo unigénito, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel, ayúdenme, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. No solamente que nos ama. Entonces está el versículo bíblico ahí. Volvemos a leer una vez más. Porque de tal manera me ama Dios, que ha dado a su Hijo unigénito, para que yo, al creer en Él, no me pierda, sino que yo tenga vida eterna. Usted y yo necesitamos orar a Dios, porque lo sabemos en nuestra mente, pero si lo entendiéramos en nuestro espíritu, entonces descubriríamos el enigma. Dios nos ve hermosos, Dios nos ve preciosos, Dios nos ve importantes, Dios nos ve de su propia alcurnia, Dios nos ve de su propio nivel, Dios nos ve, pero ¿nos estamos viendo como Dios nos ve? ¿Nos estamos viendo como Dios nos ve? ¿Nos estamos viendo como Dios nos ve? Necesitamos orar, al menos orar. Señor, revélame tu amor. Señor, hazme entender acerca de tu amor. No lo puedo entender en mi mente. Entonces, hazme entender en mi espíritu cuán grande es tu amor. Cuán grande es tu amor. Cuán grande es tu amor. Entonces necesitamos esa revelación. Porque lo sabemos. Y vemos la respuesta indiferente hacia esa verdad. ¿Alguna vez le dijo a una señora, sí,
Jesús te ama demasiado. Ella dice así en forma simple, grosera, ya lo sé, pero no manifestaba el gozo y la alegría de lo que produce realmente saber que Dios nos ama. Porque saber eso, cuando usted está enamorado de alguien y saber que alguien está enamorado de usted, entonces realmente también despierta emoción, despierta alegría, despierta esa expresión de sorpresa. Entonces dígale al Señor cada día: Señor, abre mis ojos, sorpréndeme hoy con tu amor, que yo pueda entender cuánto tú me amas, que yo pueda entender cuánto soy valioso para ti. Entonces así me atraerás con tus cuerdas de amor. Tu amor me hará saber que me amas tanto al punto que yo también pueda amarte como tú me amas, anhelarte como tú me anhelas, porque la Biblia dice que el Espíritu Santo nos anhela. ¿Cómo nos anhela? Celosamente. ¿Cómo nos anhela? Celosamente. ¿El Espíritu Santo nos qué? Nos anhela. Nos anhela, nos anhela, nos anhela. El Espíritu Santo nos anhela. Él desea ardientemente tener comunión con nosotros, y nosotros seguramente algunos le damos la espalda, y apenas cuando le necesitamos, ahí sí suplicamos, ahí sí corremos a Él en necesidad, no porque lo amemos a Él, sino porque nos interesa que Él resuelva nuestro problema, pero no porque nos interese Él como persona. Necesitamos que Dios nos revele su amor. En la siguiente gráfica vamos a encontrar entonces, vamos a tratar de entender qué personajes hay en este versículo bíblico, en el que leímos anteriormente. El propósito de esta enseñanza hoy es, entre otras cosas, que aprendamos a estudiar la Biblia. Porque la Biblia dice Pablo el apóstol: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a personas fieles, que sean idóneas para enseñar a otros. Usted tiene propósito de Dios para su vida, y usted tiene tarea y tiene trabajo que desempeñar, que desarrollar. ¿Cuál es? Enseñar a otros lo que Dios le ha dado. Así que hoy quiero que usted aprenda al menos la forma que yo trato de aplicar para estudiar la Biblia, comprenderla y ministrar para mi vida su palabra, y también para ministrársela a ustedes. Así que una cosa que podemos preguntarnos siempre de cada versículo es: ¿de quién habla el versículo? ¿De quién habla? En este versículo, ¿de quién habla? De Dios. ¿De quién más habla? Del mundo. Del mundo, ¿verdad? Y cuando se refiere al mundo, ¿a quién se refiere realmente en este versículo? No se refiere al globo terráqueo, al planeta que gira alrededor del Sol en la Vía Láctea. No. Se refiere a las personas que no son dignas de amar, porque son pecadores, adúlteros, fornicarios, hechiceros, ladrones, mentirosos y toda clase de perversidad. El diablo nos ha saturado de esa maldad, y nosotros hemos seguido sus deseos a través de obedecer el pensamiento que Él coloca en nosotros y de los deseos que Él coloca en nosotros. Así que estamos llenos de pecado. El mundo se refiere a los pecadores que habitamos el planeta. Pero ¿de quién más habla este versículo bíblico? ¿Habla de quién más? Del Hijo de Hijo Dios. de Dios. Que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Unigénito qué significa? Un solo gen, uno gen. Un solo gen para los dos, indicando que eres de la misma naturaleza del Padre, por lo tanto, uno solo. No son dos dioses, el Padre y el Hijo no son dos dioses, es una sola entidad espiritual manifestado en dos personalidades. Así que nos habla ese versículo acerca de el Hijo de Dios, y también ¿de quién más habla el versículo? De los que cree. De la gente del mundo, no todos van a recibir el amor de Dios. Y esa es la misericordia de Dios, ese es el amor de Dios, que no nos impone a la fuerza que le creamos, que aceptemos su oferta de amor. Dios quisiera obligarnos a ir al cielo, pero Él nos creó con voluntad propia para que podamos aceptar en forma amorosa su regalo de su donativo, y entonces podamos servirle voluntariamente, no imponiéndonos. Así que algunos pueden aceptar esa verdad, y seguramente usted está aquí esta mañana adorando a Cristo porque usted es uno de los que está hablando el versículo. En este versículo Dios habla de usted, los que creen en Él. Jesús oró diciendo: Padre, no solamente oro por estos 12 discípulos, oro también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Un día lo entendí,
Un día entendí ese versículo, me emocioné, lloré diciendo, Señor, tú oraste por mí, allí en ese aposento alto, en la última cena, ese jueves de esa noche oscura de Jueves Santo, tú oraste por mí. Gracias, Señor, porque estoy en tus pensamientos, estoy en tus planes, estoy en tus propósitos, y entonces ojalá el Espíritu Santo también te motive a ser amado y simulado a amar a Dios, en saber que Él siempre ha estado orando por ti. Amén. Así que en la siguiente gráfica vamos a encontrar entonces otra pregunta que nos podemos hacer. Si ya vimos qué personajes dice el versículo que están leyendo, la siguiente pregunta es, ¿qué dice de ese personaje? Entonces, aquí estamos encontrando de Dios, una primera persona que ya enunciamos que en el versículo habla es de Dios, que de tal manera ama a Dios. Así que es la pregunta que hacemos, ¿qué dice ese versículo acerca de Dios? Entonces encontramos que Dios ama a los pecadores de este mundo. Amén. Tal vez hoy vino usted con la conciencia sucia, diciendo es que no tenía por qué haber fallado yo a Dios. Qué estúpido fui. No tengo razón para justificar mi pecado, pero Señor, me siento culpable. Y es eso el amor de Dios, que Dios no te ama por lo que haces, te ama porque Él decidió amarte a pesar de lo que haces. Dios ama al mundo, Dios ama a los pecadores. ¿Qué dice Romanos 5:8? Ayúdenme. ¿Qué dice Romanos 5:8? ¿Qué dice? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Repítalo más fuerte, que en esto muestra Dios su amor por nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios te sigue amando, por eso es que te saca del pecado cuando tú lo confiesas, por eso es que te limpia cuando tú lo confiesas. Levántate, cuando el niño tropieza en la piedra y cae y llora, algunas mamás ¿qué hacen? Le Si no, pega. estúpido, ¿por qué te caíste? ¡Levántate! ¿Sí se han visto así? Ese no es Dios. Dios corre y se duele por nuestra caída y llora el dolor nuestro y nos levanta cuando se lo pedimos. Es el amor de Dios. Pero no te quedes ahí, pero no te quedes ahí, pero no te quedes ahí. Ya es tiempo de cesar de la pornografía, desde su celular, desde su computadora. Ya es tiempo de dejar la mentira. Ya es tiempo de dejar la fornicación, el adulterio. Ya es tiempo de dejar la indiferencia con Dios. ¡Levántate! Dios ama. Dios me ama. Amén. Dios me ama. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesús dijo a los fariseos, aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿Te está llamando Dios? ¿Ya respondiste a ese llamado? ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? Necesitamos responder a ese llamado. El pecado no satisface, el pecado no trae felicidad, el pecado trae tristeza, dolor, trae desventura, trae condenación, trae depresión. ¿Por qué estar ahí? Hoy es el día en que Dios puede restaurarte, solo que respondas a ese llamado, porque Él vino a buscarnos. Él nos está buscando. Cuando hemos caído, Él deja las 99 ovejas, las justas, y va tras la que está injustamente en la maldad, en el pecado, y cuando la encuentra, hace fiesta. Déjese encontrar hoy, déjese encontrar hoy, déjese encontrar hoy, porque Él está buscándonos en forma desesperada, angustiada, dolorida. Así que Jesús le dijo a la mujer que había sido acusada de adulterio. Según la ley, los dos deberían ser acusados y los dos deberían ser sentenciados a muerte. Pero aquí encuentran solo a una mujer sola en adulterio. ¿Eso es posible? No, ¿verdad que no? Una mujer sola no está en adulterio. Pero era solamente una forma injusta de tratar de acusar a Jesús para desvirtuar su ministerio y poderle acusar como un falso profeta. Así que Jesús dice a la mujer, pues vete, ¿no?
peques más. Dios no está complacido con el pecado. Dios ama al pecador. Dios ama al pecador. Sí, Dios te ama, pero no está diciendo que siga en su pecado, que como Dios te ama, puedes tener licencia para seguir practicando la maldad. No es lo que Dios quiere. No es lo que Dios quiere. En la siguiente gráfica, ¿qué encontramos entonces? Estamos hablando de ¿qué dice Dios? ¿Qué dice de Dios? Que Dios ama el pecado. Que Dios ama. Que la mejor expresión, bueno, está diciendo que Dios dio. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado. ¿Qué es dar? Entregar. ¿Qué es dar? ¿Qué es donar? Regalar. ¿Qué es regalar? Obsequiar. Dice la Biblia que toda buena dádiva, todo buen regalo desciende del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Así que Dios nos dio. Es la mejor expresión de amor es dar. La mejor expresión de amor es dar. El amor no es egoísta. El amor no es grosero. Hablando acerca del noviazgo, ese noviecito, esa noviecita que te pide, ¿será posible eso? Que la noviecita le pida al muchacho la prueba de amor. Ustedes saben de qué estoy hablando, ¿verdad? El muchacho que exige a la novia la prueba de amor es un egoísta, simplemente está tratando de sacar provecho para después embarazarla y dejarla sola. Él está exigiendo, es siendo egoísta, pero el amor no es así. Si usted entiende que te están acosando, siendo usted joven, que no está casado y te están acosando para que le dé la prueba de amor, entonces sepa que esa persona no le conviene para nada, pues dele un zapatazo, dele una patada, dele un puño, dele con un palo en la cabeza y destiérrelo de su casa, que no le conviene para nada. Porque la mejor expresión del amor es dar, y Dios dio. No dio lo peor, no dio lo que es más o menos un término medio, no dio algo que no le costara. ¿Qué dio? Lo mejor. Lo mejor. Lo mejor. Porque tú eres valioso para Dios. Dios te valora tanto que te dio lo mejor. ¿Qué dio? A su hijo. La mejor ofrenda. Hebreos 10:14 me encanta, me gusta. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Estamos hablando del sacerdocio judío. Estamos hablando de que el sacerdote tenía una cosa que ofrendar para Dios. Y el pueblo traía ofrendas para que el sacerdote las presentara delante de Dios. Y entonces cuando el pecador cometía un pecado, el sacerdote recibía ese cordero, ese buey, y lo sacrificaba delante de Dios en el altar por ofrenda por ese pecado. Entonces era un símbolo, ese buey, ese cordero, esa paloma, era un símbolo ¿de quién? De Jesús. De la ofrenda perfecta, con la cual Dios nos hizo perfectos. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Habrá aquí alguien que hoy sea perfecto y santificado? No los veo. Es que no le digo gafas. Hoy traje gafas, hoy no quería. Quiero a ver que. Y yo me acerco a ver si hay algunos por aquí que sea perfecto y santificado. Amén. No lo estoy viendo. Se están escondiendo. Ah, bueno, por allá alguien. Pienso que estamos buscando en Dios esa perfección, pero dice la palabra de Dios que Él nos irá perfeccionando todos los días de nuestra vida hasta el fin de sus días. Entonces no estaremos completamente. Bueno, es verdad que algunos versículos están traducidos de una manera tal que nos hacen pensar, pero también hay otros versículos que nos hacen pensar que no es mi justicia con la cual Dios me mira, porque es la justicia de Dios en mí, la justicia de Cristo en mí. Entonces, un versículo que también habla acerca de eso es 2 Corintios 5:17 o 5:21. Dice que bueno, leámoslo alguien que lo busca en su Biblia, por favor. 2 Corintios 5,
5:21, porque ciertamente que este versículo nos está hablando acerca de que por una sola ofrenda hizo perfectos. Él no te va a hacer perfecto, Él ya te hizo perfecto y para siempre, porque repetimos lo que dice 2 Corintios 5:21. ¿Alguien que me lo lea por favor en voz fuerte, rapidito? Al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Soy la justicia de Dios a causa del sacrificio de Cristo, que cargó sobre él mis pecados. Esa es la perfección de Cristo. Es la perfección de Cristo la que cuenta a mi nombre. Qué buena pregunta, mi amada hermana, porque de esa manera aclaramos algunos conceptos, ¿cierto? Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Otra traducción le está diciendo que el sacrificio perfecto de Cristo nos apartó para Él. Es interesante leer varias versiones bíblicas y leer bastante la Biblia y creer lo que dice la Biblia. ¿Sí? Somos, según este versículo de Corintios 5:21, somos la justicia de Dios, porque Cristo tomó mi pecado e impartió sobre mí su justicia. Entonces Dios me ve con la justicia de Cristo, no me ve con mi propia justicia, me ve con la justicia de Cristo. Por lo tanto, Dios me ve, como dice Corintios, Efesios 5:25 al 27, uno de los versículos que siempre están en mi mente, porque dice que Cristo amó a la iglesia. Está hablando, exhortando a los esposos: esposos, amen a sus esposas. ¿Cómo? ¿Como quién? Como Cristo. ¿Qué hizo Cristo? ¿Amó a quién? A la iglesia y la santificó. ¿Cuántos son santos aquí? La santificó, me apartó para Él, nos santificó y nos purificó, nos lavó, nos limpió con su palabra, y por su palabra nos hizo perfectos, gloriosos, sin mancha, sin arruga, sin contaminación, santos, intachables. Porque es lo que dice la Biblia: es que no es mi ofrenda, es que no es mi sacrificio, es que no es mi justicia propia. Porque la Biblia dice que cuando intentamos lo que hacían los judíos, intentar su justicia propia, y por eso fueron rechazados. Entonces Dios está buscando es aquellos que acepten la justicia de Cristo a nombre de ellos. Es el intercambio, es el intercambio. Leámoslo otra vez más, por favor, 2 Corintios 5:21, por favor. Fue bien duro. Pero porque ya me perdí. Aunque Cristo no tenía ningún pecado. Léalo, por favor. Al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Yo soy hecho la justicia de Dios. Cristo por su sacrificio me hizo justicia de Dios. Él me hizo justicia de Dios. Él me hizo justicia de Dios. Soy la justicia de Cristo. Y entonces eso genera en mí andar en justicia, en rectitud, en santidad, en honestidad, en perfección. Porque entonces las personas, cuando entienden esta verdad, dicen: ¡wow! ¡Qué privilegio que yo sea la justicia de Dios! Entonces, ¿cómo debo andar? Pues como Dios dice que yo ande, en justicia, en honestidad, en rectitud, en santidad. Y por eso es que el apóstol dice en Filipenses 4:8: esa obra de Cristo, perfecta, santa, pura. Entonces dice en Efesios 4:8: todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Siempre piensa en eso. Soy la justicia de Cristo, soy la justicia de Cristo. Entonces, ¿cómo debo responder en la calle? Al que me atropella, al que me insulta, al que me roba, a uno al que me roba, tengo que decirle: en el nombre de Jesús te ato, no quita mis pertenencias, y ¿sabes qué? Y Cristo te ama, arrepiéntete. Es una forma de responder, porque somos la justicia de Dios. Y por eso es que no podemos robar ni mentir, porque somos la justicia de Dios. Él me declaró justicia de Él. En otras palabras, como ya lo dijimos antes, Cristo, lo que dice 1 Corintios 6:17: el que se une al Señor es un espíritu con Él. Su espíritu unido al de Cristo y el espíritu de Cristo unido al suyo te hacen una sola entidad. Y somos miembros los unos de los otros, y somos parte de su cuerpo, y Él es la cabeza. Somos una sola entidad espiritual. En el mundo espiritual, la unidad es pluralidad. Dios hace de la diversidad de personas, nos hace un cuerpo en Él. Somos Cristo. Jesús lo dijo. Pablo lo dice: ya no vivo yo. Ya no soy yo, no es mi carne, no es mi identidad personal, individual sin Cristo, no. Es: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Es Cristo. Perdí mi identidad, soy uno con Él.
Y Pablo lo enseñó enfáticamente allá en Antioquía, al punto que los cristianos creyeron ese mensaje y entonces solamente hablaban de Cristo en ellos. Y entonces la gente decía, no, ay, tan creídos, ay, los cristianos. Y comenzaron a burlarse de ellos, diciéndoles despectivamente, los cristianos. Y por primera vez les anuncian, los califican con ese nombre, sin los que estaban calificándolos de parte de ellos. O sea, les estaban reprochando su enseñanza como alguna cosa fea y se burlaban de ellos llamándolos cristianos. ¿Qué significa cristiano? La réplica de Cristo. La réplica de Cristo. La réplica de Cristo. ¿Es eso? ¿Sí? Cristiano. El honor de ser uno con Cristo. Cristiano. El portador de Cristo, Cristóbal, portador de Cristo. Usted lo porta. La Biblia dice, ¿no saben que son templo? ¿No saben que ustedes portan a Dios? No profanen el templo. Está diciendo en Corintios 6, no profanen el templo. ¿No saben que son templo? ¿No saben que son uno con Cristo? No unan su templo, no unan su espíritu al de una prostituta. Es lo que está diciendo el pasaje bíblico ahí. Porque somos uno con Cristo, porque el que se une al Señor es un espíritu con Él, porque el que se une con su esposa es una con Él, porque el que se une a una prostituta es uno con Él. No prostituya, no profane el templo, porque eres uno con Cristo, porque eres justicia de Dios, porque eres perfecto, glorioso, sin mancha, porque con una sola ofrenda para siempre hizo santificados a los que Él santificó. La ofrenda de Cristo es perfecta. Estamos hablando entonces que Cristo, estamos hablando que el sacerdocio judío tenía ofrendas que presentar por el pecado, animales, bueyes. Pero aquí en este versículo está diciendo que Jesús es el sacerdote, pero como sacerdote ofrece su propio cuerpo como ofrenda por el pecado. Y por esa ofrenda somos santificados para siempre. Para siempre. Cuando aceptas y sabes, cuando sabes y aceptas su identidad, entonces te da, el temor de Dios viene a su corazón, porque Dios mismo está en su corazón, y entonces te hace andar en la rectitud y en la posición en que tienes que andar, porque estás puesto en la posición de Dios, de hijo de Dios. ¿Es lo que significa eso? Hijo de Dios. Del mismo ADN de Dios. Porque el versículo está diciendo, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron les dio potestad, poder, autoridad de ser hechos hijos de Dios, no nacidos de carne y sangre, ni de voluntad. No es esto a la carne la que te hace hijo de Dios, sino porque eres nacido de Dios. Es decir, el Espíritu de Dios fue puesto en usted para que ahora usted y el Espíritu de Dios sean un solo Espíritu. Por lo tanto, hijo de Dios. Por eso no todos son hijos de Dios. Porque no todos tienen a Cristo en su corazón. Porque no todos tienen al Espíritu Santo en su corazón. Pero usted es hijo de Dios. Si lo crees, di un amén de alabanza a Dios. Amén. Bueno, muchos versículos hablan de la justicia de Dios. La justicia de Dios significa la forma en que Dios me declara justo a través de Cristo. Somos la justicia de Dios. Dios dio la ofrenda. Les motivo aquí a lo siguiente. Bueno, recogamos la ofrenda de una vez. Porque Jesús fue la ofrenda por el pecado. Dios dio una ofrenda para nosotros. Cuando nosotros traemos nuestra ofrenda a Dios, estamos pensando en Cristo, que fue la ofrenda dada por nosotros. Y lo hacemos como un acto de adoración a Dios. Su ofrenda en el templo no es una limosna al pordiosero de la calle que se gasta el dinero que usted le da en bazuco, en droga, en marihuana. Es una forma de reconocer al Dios que te creó, al Dios que te ama, al Dios que te salvó, al Dios que te hizo la justicia perfecta de Dios. Esto es diferente. Cuando a partir de ahora, cuando traigas ofrenda en el templo, pienses que estás honrando al Dios que te dio lo más costoso que tenía, a su propio Hijo. Entonces tú le dices, Señor, ¿cómo no adorarte con mi dinero? Si ni siquiera es mi dinero, es tuyo, que tú me lo has dado a administrar, que tú me lo has provisto para manifestar que yo tengo dependencia de ti, que mis recursos económicos no dependen de mi esfuerzo, de mi capacidad, de mi sabiduría, de mi empresa, de mi labor, sino que es que tú eres el Dios, mi proveedor. ¿Dicen amén? Amén. Su ofrenda. ¿Saben una cosa? Hablando de ofrenda, Jesús nos dio una gran ofrenda. En el libro de Samuel habla cómo los filisteos capturaron el arca
y el ejército de Israel fue exterminado. Los sacerdotes corruptos del templo en el tiempo de Samuel fueron masacrados en la guerra. Cuando el padre de estos muchachos, los sacerdotes corruptos, se escucha la noticia, se cae de espaldas y se desnuca y se mata. Y entonces la esposa de uno de los sacerdotes que fue asesinado en la guerra, que fue matado en la guerra, al saber de la noticia, al saber que el arca había sido capturada, estaba embarazada, entonces da a luz en forma prematura. El niño se salva y ella dice, Icabod, colóquele al nombre de este niño Icabod, porque la gloria de Dios ha sido quitada, ha sido capturada. Pensaba equivocadamente que al Dios judío lo habían capturado como un Dios pequeño. Y la señora muere. O sea, la tragedia de no vivir una vida santa, cuando puedes vivir una vida santa, porque por el poder del Espíritu Santo podía también vivir esa vida de obediencia, de santidad, obediente a las normas de cómo administrar el sacerdocio. Ellos fueron corruptos, robaban, se acostaban con las mujeres del mismo templo, hacían cosas locas esos sacerdotes y fueron sentenciados, porque Dios, al que no se arrepiente, le permite entonces el juicio, porque Dios no tolera el pecado. Si no fue capaz de tolerar el pecado sobre mí, pero lo que hacemos sobre Cristo, ¿quién lo hará con aquellos que, sabiendo eso, siguen pecando? Y aquella mujer, el arca fue capturada y fue llevada a los filisteos, y allí las personas que lo capturaron en esa arca resultaron con hemorroides, con tumores y con pestilencias fuertes, estaban muriendo en formas exorbitantes. Entonces los príncipes de los filisteos consultan a los hechiceros, y los hechiceros saben principios espirituales para ser sanados. Como estaban consultando cómo ser sanados y libres de la plaga que había invadido sus vidas, ¿qué dicen los hechiceros? Una ofrenda. Hagan ratones de oro, hagan tumores de oro y devuelvan el arca. Los satanistas saben que si la iglesia ofrenda y si la iglesia diezma correctamente, conforme al Espíritu Santo les guía, ellos saben que no pueden arruinar al pueblo de Dios. Por eso muchas personas enfatizan, no diezme, no ofrende, y lo ven como un robo, como una estafa. Pero cuando usted ofrenda con el pensamiento de ofrendar a Cristo, porque Dios se ofrendó por usted, eso te trae bendición. Es verdad, Jesucristo lo enseñó. Cuando des una ofrenda, entonces dice, espere recompensa. Si lo haces con una correcta actitud, si lo haces con una actitud equivocada, pues no hay recompensa. Lea Mateo 5 y Mateo 6. Hay recompensa para el que ayuna correctamente, hay recompensa para el que ofrenda correctamente, hay recompensa para el que actúa correctamente. Ahí Jesús lo enseña, pero es porque estamos hablando de que Cristo es la ofrenda perfecta. Y con esa ofrenda perfecta hizo perfectos para siempre y los santificó, los apartó para Dios. Somos santificados, somos apartados para Dios. ¿Pero qué más dice la Biblia? Bueno, aquí habla de la subasta de un alma. No sé si han escuchado esa dramatización, la subasta de un alma. Está su alma en subasta. Está el diablo ofreciéndole por su alma para capturarla para el diablo. Y ofrece cosas, y ofrece cosas, y ofrece cosas. Y sí, el diablo ofrece cosas, ofrece fama, ofrece dinero, ofrece riqueza, ofrece placer indebido, ofrece muchas cosas. Es una oferta mentirosa. Pero en la obra de teatro, la subasta de un alma, aparece Cristo, porque el subastador pregunta, ¿y quién da más? Y aparece Jesús. Nadie puede amarte más que lo que Dios te ama. Nadie puede dar más por su alma que lo que Cristo dio por su vida. Sigamos adelante en las diapositivas. Entonces, otra pregunta. Ese versículo, ¿qué dice de Cristo? Contestemos rápidamente. Que es el unigénito, es decir, que es uno con Dios, que es Dios. ¿Qué más dice de Cristo el versículo? Que es el más caro regalo. Que el Padre lo dio a Cristo, el más caro regalo. Tiene que pedir a Dios que Dios te haga ver cuán valioso es el regalo que Dios te dio.
no se puede entender con la mente. Como el rey no podía entender por qué Masnún amaba tanto a su Leila, no puedes entender con su mente cuánto Dios te ama. Diga: el Espíritu Santo, revélame tu amor, revélame tu amor, revélame tu amor. Día y noche pide: Espíritu Santo, revélame el amor del Padre, revélame el amor de Cristo, revélame, Espíritu Santo, tu amor. Y la Biblia dice que el amor de Dios ya fue derramado en nuestro corazón, y porque ya fue dado el Espíritu Santo, el cual es el amor de Dios de nosotros. Así que, ¿qué más habla del versículo? Que ese regalo se puede recibir o rechazar, porque rechazar. dice: el que en él crea. No es su obligación. Un regalo se puede rechazar, ¿cierto? Así que la confianza. Y aquí nos habla de una anécdota interesante de un taxidermista. ¿Saben qué es un taxidermista? ¿Qué es un taxidermista? Una persona que diseca animales, dice que para decoración. Y el hombre capturó en la selva a un ave de muy bellos y relucientes colores, y cuando levantó su cuchillo para degollar al animal, este comienza a suplicarle con voz lastimera, diciéndole: por favor, no me mate, no me mate, tengo polluelos. Si usted me perdona la vida, yo le voy a regalar 3 consejos que lo harán sabio y famoso, aún mucho después de su muerte. Y el hombre, impresionado que un animal hablara su propio idioma, le dice: bueno, si me convence con argumentos, pues tal vez, a lo mejor lo libere. El animal le dice: nunca crea cosas estúpidas, no importa quién les diga. No se arrepienta de las cosas buenas que haya hecho, y no intente alcanzar lo inalcanzable. Y el hombre consideró que eran sabios consejos, así que liberó al ave, el cual se posó en un árbol cercano y le dice desde el árbol: tonto, estúpido, si me hubieras degollado, hubieras encontrado en mi buche una gran piedra de diamante, hubiera sido muy rico el resto de su vida. ¡Qué tonto! Y el hombre, entonces, enfurecido, se sube al árbol y comienza a subir de rama en rama, y en esta persecución, intentando alcanzar al pajarito, entonces se cae y se parte las 2 piernas. Allí está al pie de ese árbol llorando, pidiendo con dolor: auxilio. El animal se acerca y le dice: ¿por qué no creíste mi consejo, al menos por 5 minutos? Yo le dije: no creas cosas estúpidas. ¿Por qué creíste que en mi buche sí había una gran piedra de diamante? Y le dije: no se arrepienta de las cosas buenas que haya hecho. ¿Por qué te arrepentiste de haberme liberado? Y le dije: no intente alcanzar lo inalcanzable. Por intentar alcanzarme, te has partido las piernas, porque los hombres no creen lo que saben, porque los hombres no creen lo que saben, porque no crees que Cristo ya te dio salvación, porque no crees que Él te ama, porque te angustias, ¿por qué no puedes confiar que el regalo es el mejor regalo que puedas recibir? ¿Por qué no puedes confiar? La gente sigue diciendo: no, yo tengo que hacer cosas para salvarme, yo no creo que sea regalada la salvación y la justificación, no, debo hacer algo, hay que hacer algo. Haga algo, sí, pero no para justificación. Haga algo, sí, pero no para salvación. Haga muchas cosas, sí, por gratitud a la salvación. Eso es diferente. ¿Qué más dice? ¿De quién más habla el versículo? ¿De quién más habla el versículo? De yo, su persona, su merced. ¿Qué dice el versículo de mí? Que de tal manera Dios me ama, que de tal manera, o sea, no hay forma de entender el límite del amor de Dios. ¿Qué me dice el versículo? Que yo debo creer en Cristo como mi Señor, porque dice: el que en Él cree, que Él es el Señor. Que si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y crees en tu corazón que Dios levantó a Cristo de los muertos, entonces eres salvo. ¿Qué más dice? Creer en Cristo como Señor y Salvador. Él dice: vengan a mí todos los que están trabajados y cansados, y yo les haré. Está la gente cansada de pelear en la casa, hermanos con hermanos, padres contra hijos, esposos contra su cónyuge, y con el vecino, y en el trabajo llevan sus problemas, y entonces ahí también es una campaña campal entre compañeros de trabajo. Oiga,
Este infierno, nadie lo aguanta, eso cansa, eso fastidia, eso agota, eso deprime. Vengan a mí todos los que están trabajados y cansados, y yo les haré descansar. Tomen mi yugo, mi enseñanza es fácil y es ligera, mi doctrina es fácil de practicar, porque el poder de Dios está en mí para que yo pueda llevar a cabo esas labores. Así que, ¿qué más dice el versículo de mí? Que para mí no hay condenación. No hay condenación. No es que Dios no castigue el pecado, porque castigó mi pecado, hay condenación. ¿Por qué para mí no hay condenación? Porque Jesús tomó mi condenación. No hay condenación para aquel que está en Cristo. Estar en Cristo. Como estoy en Cristo, Dios no me ve a mí. ¿A quién ve? A Cristo. A Cristo. Como cuando usted mete un billete de 100.000 dentro de su Biblia y cierra la Biblia. ¿Qué se ve? ¿Qué se ve? La Biblia. No se ve el billete de 100.000 o el billete de $100. No se ve. Solo se ve el libro. Dios no me ve a mí, ve a Cristo nada más. Es por eso que para mí no hay condenación. Pero los que rechazan a Cristo, ellos saben que les espera la condenación. La conciencia les grita: tonto, tonto. Como el pajarito al hombre aquel: tonto, estás en condenación. Cree en Cristo. La conciencia no nos engaña. Ella nos dice lo que nos espera por causa de no aceptar el regalo de la salvación. Así que no hay condenación. La religión es el instrumento del diablo para... El diablo no se aparece con cola y cachos para decir: oh, soy el diablo, tiene que creer en a mí, te voy a llevar al infierno. Se aparece con una voz litúrgica en un templo bien bonito, con unos atuendos hermosos, vestido de sacerdote católico, diciendo: no se preocupe, yo le recibo la misa, págueme la misa, oramos por el difunto que se le acabó de morir y ya, no hay problema. Le está diciendo: vete al infierno, pero deme la plata que tiene en tu bolsillo. Purgatorio, Jesús. Yo digo una cosa: purgatorio sí existe. La Biblia lo registra. ¿Sabe dónde queda? En el Gólgota. ¿Gólgota qué significa? El monte de la calavera. Purgatorio sí hay, porque Dios purgó mis pecados sobre Cristo en la cruz, quien derramó su sangre para limpiarme de todo pecado. Y a calavera, que es aquel que no reciba ese purgatorio. Es el único purgatorio que está en la Biblia, que realmente te lleva al cielo. Entonces, otros dicen: es que es la reencarnación, ¿no? Que se reencarnas en caballo, después en cerdo y después en no sé qué otra cosa. En la forma que vas reencarnando, vas perfeccionándote. ¿Qué eras antes entonces de ser lo que eres ahora? ¿Qué piensas que después de que te mueres? No, eso no es verdad, simplemente es una mentira para hacerte pensar que Jesús no es el Salvador. Te presentan una información engañosa para que te vayas al infierno. ¿Qué más habla de mí ese versículo? Que tengo vida eterna. Que tengo vida eterna. ¿Tienes vida eterna? Amén. ¿La tienes? Amén. ¿La tienes? ¿La tienes? Amén. ¿O la piensas tener? ¿Cuándo la piensan tener? Levante su mano si la piensan tener. Porque Él nos dio vida eterna. Él no nos va a dar, Él ya nos dio vida eterna. Tómela, acéptela, créala. No sea como un taxidermista. ¿Qué más habla? ¿Qué más diapositivas tenemos ahí? Ay, con razón, voy a cargar eso. Ya se acabó. Bueno, les estoy mostrando cómo estudiar la Biblia. Coge el versículo, identifica personajes y luego identifica qué dice cada personaje. Y segundo, tercero, pues cómo aplica eso a mi vida. ¿Cómo aplica eso a mi vida? Y hoy también estamos haciendo un entrenamiento para que nosotros corramos como la boca de Dios para anunciar a otros acerca de la salvación tan grande que tenemos. Vamos a adorar al Señor un momentico. Vamos a adorar. Hay una canción por ahí de pronto que nos habla acerca, y yo te pido que conforme a la Biblia levantemos nuestras manos. Dice la Biblia: levantando manos santas. El Señor te ha purificado. Si es necesario levantar su mano para que Dios te purifique con su sangre, hazlo.
Levanta tus manos y dígale, Señor, mis manos de odio, límpiala con tu sangre, quita de mí el odio. Hoy es el día, de pronto, puede que hasta hoy eras miembro de la iglesia, Pacto en Acción, pero a partir de hoy puedes ser parte de la iglesia de Cristo, porque te haces uno con Él. Yo no sé cuál sea su situación, pero posiblemente hay alguien que sea solamente un religioso, una persona que practica ciertas normas de cierta denominación o cierta iglesia, pero hoy decida que Cristo venga a su corazón para que el Espíritu de Dios se una con el tuyo y entonces le dé vida a su espíritu, porque sin Cristo estamos muertos en nuestro espíritu, solo tenemos mente, solo tenemos cuerpo, pero nos faltaba la parte espiritual. Pero cuando Cristo viene a su corazón, entonces ahora eres completo, ahora eres imagen de Dios, ahora eres espíritu. La Biblia dice que somos espíritu y todo nuestro ser, que es espíritu, que tiene alma y vive en un cuerpo, es guardado irreprensible en Cristo Jesús. Levantemos nuestras manos, dice la Biblia, levantando manos santas, para adorar. Adoremos al Cristo bendito que nos dio salvación. Levantemos y cantamos esta canción como una oración, Mientras tanto dice, Señor, acepto que tú eres la justicia de Dios, que soy justicia de Dios en Cristo. Acepto que tu muerte es mi muerte. Yo en tu muerte estaba muriendo, en tu resurrección resucité a una vida nueva. Ya no puedo seguir esclavo de los pecados porque resucité a una vida nueva. Un poquito más de volumen y usted adora al Cristo bendito que nos dio salvación. Del lugar,